El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Modifican reglamento para autorizar sesiones legislativas virtuales. Contralora reafirma que rebaja del presupuesto es solamente de 195.000 millones de colones. Diputados con grandes dudas de presupuesto extraordinario. Dejan en firme sanciones por acoso sexual callejero. Vamos al detalle de las informaciones. Una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa y tras una resolución favorable de la Sala Constitucional, el plenario legislativo evaluó la posibilidad de realizar sesiones legislativas mediante mecanismos tecnológicos. La realización de esta modalidad de trabajo deberá ser aprobada por 38 diputados y podrá implementarse cuando concurran circunstancias de conmoción interna, calamidad pública o estado de emergencia nacional que impida o ponga en riesgo la participación presencial de los diputados y las diputadas. Asimismo, los diferentes órganos legislativos podrán sesionar de forma virtual en tanto exista interacción integral, multidireccionalidad en tiempo real entre los miembros y se respeten los principios de colegialidad, simultaneidad y deliberación del órgano legislativo. Los diputados señalaron la importancia de este proyecto que viene a dar un avance estructural en favor de la transparencia legislativa. Esto forma parte de una interpretación evolutiva del derecho constitucional que asiste principalmente al primer poder de la República para no paralizar efectivamente las funciones en el plenario y en los demás órganos legislativos. En este proyecto que estoy seguro que nos va a permitir seguir ejerciendo el derecho constitucional que nos asiste a todos los diputados y diputadas e insto a la administración para que de manera muy expedita podamos poner en funcionamiento las plataformas que nos permitan generar las sesiones virtuales en todas las comisiones para seguir avanzando con la totalidad de los proyectos y ejercer el control político como nos corresponde. Quiero destacar la importancia que le da la sala al principio de publicidad y cómo debe entenderse claramente. No es nada más que se haga una sesión virtual y se suba después en algún medio, en alguna red social, no. Debe haber interacción en tiempo real. La sala habla expresamente de una barra del público virtual y de acceso y de una barra de prensa virtual, acceso a los medios de comunicación y al público en tiempo real cuando la sesión está transcurriendo, pudiendo incluso interactuar, aprovechando las ventajas de las redes sociales y ojalá que esto se implemente correctamente. El proyecto también establece que durante el transcurso de todas las sesiones virtuales se deberá garantizar el carácter público de los debates, así como la identificación plena de los diputados, la confidencialidad de la información, la conservación de lo actuado y el ejercicio pleno de los derechos de participación, deliberación y voto. En el acta correspondiente a una sesión virtual deberá indicarse los motivos o razones por los cuales la sesión se realiza de esta forma y cuáles son los miembros de la asamblea que participaron de ella. El directorio legislativo tendrá ahora un mes plazo para establecer e implementar los mecanismos electrónicos necesarios que garanticen el desarrollo excepcional de sesiones virtuales y los protocolos de seguridad digital, verificación e identidad del usuario, la grabación, conservación y soporte de manera adecuada y segura. La Contralora General de la República, Marta Costa Zúñiga, dejó claro ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que el presupuesto extraordinario presenta solo una reducción de 195.000 millones de colones, lo que representa solo el 0.6% del Producto Interno Bruto. Es una disminución neta de 195.517 millones, lo cual se compone en primera instancia de la rebaja de poco más de 1,2 billones en ingresos corrientes asociada principalmente a la caída en la actividad económica ocasionada por la pandemia. Esta disminución está relacionada en su mayoría, como pueden observar en la primera columna superior, con la afectación en la recaudación del impuesto a los ingresos y utilidades, al impuesto al valor agregado, el impuesto único a los combustibles, el impuesto selectivo de consumo y los impuestos a la propiedad, entre otros.
Acosta dijo que el déficit podría alcanzar una cifra demasiado elevada, cercana a los 4 billones de colones, lo que representaría que la deuda ascendería a un 71% del Producto Interno Bruto. La Contralora mostró escenarios fiscales preocupantes para el presente año, donde el más optimista establece un total de ingresos de 4.42 billones de colones contra los 5.09 billones del presupuesto vigente, lo que significa una pérdida tributaria del 1.87% del Producto Interno Bruto, en un escenario crítico según la Contralora, lo que a su criterio el país estaría en una situación complicada. Para la funcionaria del ente fiscalizador de la Hacienda Pública se necesita un cambio estructural que permita que el presupuesto no sea tan rígido. El diputado del Partido Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas Víquez, cuestionó si la Contralora ve un esfuerzo en la reducción del presupuesto presentado. Es si usted cree que este esfuerzo de reducción del gasto por parte del gobierno pudo haber sido mayor. Y esto se lo pregunto porque usted conoce realmente los presupuestos de la República y además se le da seguimiento al nivel de ejecución. Sí, usted me pregunta, ¿se pudo haber recortado más? Quizás sí, pero ese es un tema, digamos, que le corresponde al Ejecutivo explicarlo, porque aquí, digamos, entran ya en juego temas de política pública, temas de cuáles son las prioridades del gobierno. Ahora ustedes vieron que se hace un giro interesante desde la educación hacia la protección y la salud, porque estamos en pandemia. Eso es lo que está reflejando en términos muy generales este presupuesto, ¿verdad? Pero el tema de la reducción de gastos, yo sí creo que tiene que hacerse con cuidado. Por su parte, la legisladora socialcristiana María Inés Solís Quirós cuestionó los efectos de reducción y el escenario para el país. ¿Ve usted, Contralora, realmente posible una caída de ingresos del gobierno que pueda ser aún mayor? ¿Ve a la Contraloría certificando una nueva rebaja de los ingresos? ¿Está satisfecha viendo este panorama con el recorte neto de gastos que plantea el gobierno? ¿Considera que hablar de un déficit fiscal del 9.7% para este año sea alcanzable? Le pregunto porque el mismo ministro de Hacienda dijo aquí que la cifra del PIB está en revisión. Si el monto del PIB baja, el porcentaje del déficit respecto al PIB se va a elevar para este mismo año. Sí, señora, nosotros podríamos pensar que podría haber una nueva reestimación de los ingresos, posiblemente a raíz de la revisión que va a hacer el Banco Central en el programa macroeconómico nuevamente. Entonces, sí, y como lo mencioné anteriormente, dado que no conocemos o tenemos una gran incertidumbre sobre los alcances de la pandemia, ¿verdad? Y de la recesión y hasta dónde vamos a llegar, es posible que haya que revisar nuevamente los ingresos y que haya una caída. La comisión continuará el análisis de este presupuesto a fin de remitir el informe respectivo al plenario legislativo. Toda conducta en espacio público o de acceso público con connotación sexual sin que medie el consentimiento ni aceptación de la persona a la que está dirigida será sancionada a partir de ahora luego de la aprobación del expediente 20.299. La diputada oficialista y presidenta de la Comisión de la Mujer, Nilsen Pérez Pérez, celebró la aprobación de la iniciativa. El mensaje principal que estamos dando con este proyecto de ley es decir que este país considera inaceptable el acoso sexual callejero y no solo lo considera inaceptable, sino que también lo define como un delito. Este proyecto viene a proteger la libertad, seguridad e integridad de las personas, especialmente las mujeres, y dentro de estas a las mujeres más jóvenes y más niñas. Y no me voy a cansar de decir esto, a pesar de que algunas personas se han sentido molestas, porque yo lo digo reiteradamente, pero lo voy a seguir diciendo, porque la realidad es que las personas más afectadas por el acoso sexual callejero son las mujeres, y quienes más cometen acoso sexual callejero son los hombres. Pero además es contra las mujeres jóvenes y contra las niñas que se produce esta conducta con mayor énfasis. Con una pena de prisión de 6 meses a 1 año o de 30 días a 45 días multa, será reprimido quien se masturbe a sí mismo, exhiba, muestre sus genitales con una connotación sexual a otra persona sin su consentimiento,
Quien persiga o acorrale sin su consentimiento en un espacio público o en un medio de transporte a otra persona será reprimido con una pena de prisión de 8 meses a 1 año o de 30 a 45 días multa. Quien grabe, capte, reproduzca material audiovisual, visual o audiovisual con connotación sexual sin consentimiento será reprimido con una pena de prisión de 10 meses a 18 meses o de 30 a 45 días multa. Esta pena será de 18 meses a 2 años de prisión o de 40 a 65 días multa en caso de que dicho material fuere enviado, mostrado, transmitido a una tercera persona con fines de lucro o no. Todas estas penas serán incrementadas en 1/3 cuando concurra una de las siguientes circunstancias: la conducta sea cometida por una o más personas, en perjuicio de personas menores de edad, en perjuicio de personas mayores de 65 años o en perjuicio de personas con alguna discapacidad. También será sancionado con pena de 15 días a 30 días multa a quien ejecute con connotación sexual palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos o gestos o ademanes hacia otra persona sin su consentimiento. El plenario también aprobó finalmente el expediente 20.159 que busca erradicar la violencia y el racismo en el deporte. La proponente de la iniciativa, la diputada liberacionista María José Corrales, resaltó los beneficios de esta ley. Hoy le estamos diciendo a las actuales y futuras generaciones que eliminemos la agresión y que le demos paso a la sana convivencia, que erradiquemos estas conductas y que le abramos camino al respeto. Y todos somos responsables de esta gran tarea. La ley establece un protocolo aplicable durante 3 horas antes, 3 horas después de un evento deportivo, con el propósito de propiciar un ambiente sano y familiar. La ley señala que quienes incurran en un acto de violencia o racismo serán invitados a desalojar el recinto y si se resistieren podrán ser expulsados por las autoridades competentes del evento. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios iniciaron el análisis del tercer presupuesto extraordinario que contiene recortes según el gobierno por más de 328.000 millones de colones, con la explicación a cargo del ministro de Hacienda Elian Villegas y la ministra de Planificación Pilar Garrido. Sin embargo, los diputados de diversas fracciones dudaron de la veracidad de estas cifras. Una de ellas fue la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, quien cuestionó la rebaja efectiva. Tal vez, señor ministro, nuevamente la pregunta: ¿cuánto es la reducción neta de este presupuesto extraordinario a la luz del artículo 2 y 4? No solamente que me haga referencia al artículo 4, porque eso sí lo tenemos clarísimo, sino a la luz del artículo 2 y 4 de conformidad con los rubros que efectivamente usted entregó en este presupuesto. La reducción neta, reitero, es de 275.000 millones en lo que tiene que ver propiamente con recorte presupuestario, más 52.800 en lo que tiene que ver con disminución de ingresos. El enfoque que uno le quiera dar puede ser variado. Aquí la realidad es que el Estado está haciendo un esfuerzo y ese esfuerzo es de un tamaño de 275.000 millones en lo que es propiamente recorte presupuestario y en la parte de disminución de ingresos 52.000 millones más. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que son 278.000 que el Estado está decidiendo no gastar en distintas cosas, más 50.000 millones de intereses. Entonces, hay distintas formas de ver la misma situación. Similar es la posición de la diputada socialcristiana María Inés Solís Quirós. ¿Ve viable, ministra o ministro, cualquiera de los dos, la subejecución de algunas partidas para todas las instituciones, como se aprobó vía moción en el presupuesto extraordinario anterior, el cual denegamos, para recortar más y reducir el déficit fiscal que va a llegar aproximadamente al 9.7%? Y todo esto se los digo porque los saldos en caja única del Estado para hoy llegan a 1.2 billones de colones. El gobierno se endeuda, paga intereses y las instituciones no ejecutan. ¿Qué considera de esto? ¿Qué podemos hacer para solucionar este asunto? Parte de lo que estamos haciendo en este momento tiene que ver con una lucha que estamos dando con algunas instituciones para que finalmente puedan llevar su dinero, los montos que tienen en este momento y que no están utilizando, que los lleven a caja única. El hecho de que mantengan eso en caja única es beneficioso para el Ministerio de Hacienda, para el Estado costarricense, porque nos agiliza el flujo de caja a nosotros,
Pero en general, si nos referimos a la situación de su ejecución, yo me preocuparía sobre todo desde el punto de vista de que el gasto que estén haciendo sea un gasto eficiente y que si es necesario, en este caso, subejecutar, la subejecución más bien sea una subejecución que podamos utilizar para disminuir la deuda del Estado y para apoyar el esfuerzo en la lucha contra la enfermedad en el caso concreto. La ministra de Mideplan calificó la situación actual como una crisis sin precedentes, peor que en la década de los años 30. Por su parte, el jerarca de Hacienda señaló que el gobierno pretende con esta modificación dar una señal clara de recorte del gasto ante la consecuencia del COVID-19. El principio bajo el cual trabajamos en este presupuesto extraordinario es que tiempos extraordinarios requieren esfuerzos extraordinarios. Yo soy plenamente consciente y creo que el señor presidente también lo es, y de hecho estuvimos hablando de este tema, de que todas las entidades que tenían montos presupuestados, por supuesto que van a requerir de esos montos, son entidades que algún plan tenían para utilizar ese dinero, pero en la situación actual de pandemia en que está el país se hace necesario llevar adelante un esfuerzo extraordinario por todas las partes. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos hecho ese llamado a todos para que puedan contribuir con el país y puedan pues aceptar estas disminuciones presupuestarias que hemos llevado adelante. La iniciativa incluye recursos para amortizar la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social, 75.000 millones de colones producto del traslado del INSS al Estado y 14.000 millones de la recaudación del impuesto a los combustibles, estos últimos para financiar el bono proteger. Según el ministro de Hacienda, todos los ministerios, con algunas excepciones según su participación en la atención de la emergencia, rebajaron en un 100% su disponibilidad en viajes al exterior y su correspondiente gasto en viáticos, actividades de capacitación, recepciones, protocolo, publicidad, propaganda e impresión e encuadernación, entre otros. Además señaló que se redujeron en un 75% los saldos disponibles en las partidas de transporte dentro del país y sus correspondientes viáticos y en un 50% el recorte en las partidas de información, bienes y otros servicios. Por su parte, la legisladora Nilsen Pérez pidió explicaciones sobre el recorte en gastos superfluos y rebaja de ingresos por parte del gobierno. A mí me gustaría, don Elian, que haga referencia resumida sobre todo el tema de los gastos superfluos, porque acá se ha cuestionado muchísimo de que no ha habido recorte en gastos superfluos, no en este momento en la comisión, pero acá me refiero a la asamblea y a otros momentos. Entonces sí me gustaría que usted haga referencia y de cuánto dinero estamos hablando. E igualmente que nos haga el dato que incluye sobre el rebajo en ingresos. El tema de los gastos superfluos, aquí lo que hicimos fue terminar de liquidar las partidas que ya habían sido bastante cortadas en el primer presupuesto. Entonces ahí eliminamos todo el tema de viajes al exterior, los viáticos correspondientes, viajes al interior del país se redujeron de forma importante, publicidad se eliminó en su totalidad, incluso algunas partidas como por ejemplo gastos confidenciales. En el ministerio encontré que había una partida de gastos confidenciales, eso se está eliminando y más bien lo que me parece es que debería eliminarse del presupuesto del todo y eso lo haremos en el próximo. Pero en general el componente de gasto superfluo ya estaba bastante chiquitito y ya lo que hicimos fue eliminarlo prácticamente en su totalidad para que ya no quede lugar a ningún tipo de gasto. La comisión continuará el análisis de este presupuesto antes de remitir el informe final al plenario legislativo. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves.
En YouTube somos Parlamento CR. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica. Y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.